Ahora daremos una descripción de los instrumentos de medición analógico más comunes. Para la medición de las variables se han desarrollado numerosos aparatos que combinan técnicas mecánicas con eléctricas. Los más comunes son los de bobina móvil e imán permanente y los de hierro móvil. Para su funcionamiento toman energía eléctrica del circuito bajo medición, tratando de influenciar lo menos posible la medida. Ahora veremos los instrumentos de bobina móvil. El precursor de estos instrumentos era el galvanómetro. Su funcionamiento se basa en la acción conjunta de una corriente eléctrica y un campo magnético. Son los instrumentos analógicos más empleados, tanto en electrónica como en la energía eléctrica. Su sensibilidad se ha mejorado considerablemente. Estos instrumentos solo funcionan con corriente continua. Los instrumentos de hierro móvil necesitan corrientes mayores, pero pueden funcionar con corriente continua y con corriente alterna. Si tenemos un conductor dentro de un campo magnético, y por este conductor circula una corriente, veremos que aparece una fuerza que es proporcional al campo magnético, a la longitud del conductor y a la corriente. Si el campo magnético y la longitud son constantes, la fuerza solo dependerá del valor de la corriente. O sea que tendremos una fuerza que es proporcional a la corriente que está circulando por el conductor. Un instrumento de bobina móvil e imán permanente consta de un imán que es el que provee el campo magnético constante. Adosado a este imán se encuentran las piezas polares, que lo que van a hacer es generar un campo magnético constante a lo largo de la espira. Dentro de las piezas polares se encuentra el núcleo, que normalmente es de aluminio. El espacio que hay entre las piezas polares y el núcleo se llama entrehierro. Va a haber un campo magnético que va a salir de un polo y llegar a otro, pasando por las piezas polares, el núcleo y llegando hasta la otra parte del imán. Se tiene que tratar que las líneas de campo en el entrehierro permanezcan constantes. Las espiras van a estar alojadas en el entrehierro unida al núcleo del instrumento. Adosado al núcleo hay una aguja indicadora y sobre el final de la aguja indicadora tendremos la escala. También se encuentra una espiral que va a ser una especie de resorte que va a producir la cupla antagónica. Al aumentar la corriente por la espira va a producirse una fuerza. Esta fuerza va a ser proporcional a la corriente que esté circulando por la espira. Las piezas polares tienen el objetivo de lograr un campo magnético constante perpendicular a las espiras y con una magnitud constante. De esta forma, la fuerza del campo magnético será constante con el ángulo. Por otro lado, en el núcleo está formado por un núcleo de aluminio sobre el cual están las espiras. Normalmente hay N espiras, esas espiras incrementan la fuerza aumentando la sensibilidad del instrumento. Un componente muy importante de estos instrumentos es la cupla antagónica. Si no existiera esta cupla antagónica, la aguja iría a fondo de escala con la corriente, por más pequeña que fuera la corriente. En este caso es necesario dotar a la bobina de la cupla antagónica para que se oponga a la
que genera la corriente, produciendo un punto de equilibrio. Se agregan dos resortes en forma de espirales de Arquímedes construidos en una lámina delgada de bronce fosforoso. Cada resorte se coloca en oposición al otro. Estos resortes son los que producirán la cupla antagónica del instrumento, que será proporcional al ángulo de rotación del núcleo. Las espiras del núcleo normalmente quedan conectadas a través de estos resortes a la alimentación eléctrica, o sea que la corriente que se va a medir entra y sale por las espiras, circulando por los resortes del mismo. Normalmente los instrumentos tienen un ajuste de cero del aparato. Moviendo este ajuste yo puedo centrar la aguja cuando no circula ninguna corriente justo en el cero del instrumento. Al aplicar corriente a la bobina, la aguja se desplaza hasta que la cupla producida por la bobina se equilibra con la cupla antagónica, mostrando un ángulo que es proporcional a la corriente aplicada. La detención no es instantánea por efecto de la inercia, produciéndose oscilaciones indeseadas. Para reducir estas oscilaciones se usan distintos métodos de amortiguamiento. Se agrega una aleta a la aguja de forma que el viento frene el movimiento de la aguja. Otra forma es colocar un marco de aluminio donde van puestas las espiras. Las corrientes parásitas que se generan en el aluminio crean una cupla que es proporcional a la velocidad del movimiento, actuando como freno. Un dato muy importante de los instrumentos es su sensibilidad. Cuando se los utiliza como instrumentos indicadores, la sensibilidad se especifica en función de la máxima corriente que provoca la desviación a fondo de escala de la bobina. Normalmente esta sensibilidad se indica en ohm por voltios. Por ejemplo, si un instrumento indica una sensibilidad de 1 kiloohm por voltio, esto indicaría que la corriente máxima que produce el máximo desplazamiento de la bobina a fondo de escala sería 1 sobre la sensibilidad. Por lo tanto, IB, que es la corriente que produce el ángulo máximo de la bobina, es 1 sobre la sensibilidad, vendría a ser 1 sobre 1000 y sería igual a 1 miliampere. Si la sensibilidad fuera de 20 kiloohm por voltios, el límite máximo de la corriente que circularía serían 50 microamperes. Se ha normalizado que la caída de tensión en la bobina es de 100 milivoltios cuando por ella circula la corriente especificada máxima. Cuando circula IB igual a 1 sobre S, la caída de tensión es de 100 milivoltios. Con este valor y conociendo la sensibilidad se puede conocer la resistencia que posee la bobina móvil. Un instrumento de una sensibilidad de 1 kiloohm por volt implicaría que tiene una corriente máxima IB de 1 miliampere. Sabiendo que la caída de tensión en la bobina es 0,1 voltios y que la corriente IB es 1 miliampere, resultará una resistencia de 100 ohm. En otro caso, cuando la sensibilidad es 20 kiloohm por voltios, la corriente IB que lleva la aguja a la máxima de flexión será 50 microamperes y por lo tanto calculando la resistencia de la bobina 0,1 sobre los 50 microamperes nos dará 2000 ohm. La sensibilidad de los instrumentos de hierro móvil también se especifica de la misma forma. En esta filmina se observan distintos instrumentos de bobina móvil.